Muy buenas a quien mire este video. Esto es uno de los ejes del ecosistema de aprendizaje que definimos para la ayudantía de análisis de datos políticos y está orientada a lo que es R, precisamente RStudio, para análisis de datos políticos. O sea, esto no es como una serie de videos para programar, sino más bien para aplicar algunos fundamentos de la programación a lo que es la investigación en ciencia política. El propósito es que hagamos unos videos cortos para aprender un poco a usar el programa R desde cero, porque se asume que las personas que toman este curso no han visto R antes o han visto muy poco de R antes. Otro supuesto que voy a tomar es que tienen instalado tanto R como RStudio, que es el entorno de desarrollo. De hecho, esto de aquí que se ve en la pantalla que se proyecta es RStudio. Y yo creo que lo primero que podemos ver es las opciones que nos brinda RStudio, los paneles que tiene, que vendrían a ser por acá el environment, que van a ser donde guardemos los objetos que vayamos almacenando. R es un programa que está orientado a objetos y ya vamos a ver qué significa eso. También sale el historial, que es más o menos un registro de todo lo que hemos hecho. Yo no lo veo casi nunca en realidad. Tenemos en el panel de acá abajo todo lo que son los archivos. Esto es como una suerte de memoria, la memoria más directa que R tiene. Entonces, cuando R está trabajando, lee los archivos que aparecen aquí en la carpeta de files. Y esto funciona como una carpeta cualquiera. O sea, si nosotros apretamos estos tres puntos de acá, nos van a aparecer todos los archivos de nuestro computador y podemos ir a la carpeta que querramos. Por ejemplo, si queremos ir a la carpeta GitHub, que yo tengo un repositorio de GitHub aquí y abrirla, se abre, funciona como un computador. Y en el fondo lo importante es que nosotros trabajemos, la carpeta con la que vamos a trabajar esté aquí. Luego tenemos la consola, que aquí es donde vamos a escribir código. Esto es como para explicarlo, el corazón de R, es el cerebro de R. Este es el lenguaje de programación. Entonces yo puedo acá saludar, hola mundo, que es lo que siempre se escribe. Puedo escribir operaciones matemáticas básicas, puedo guardar objetos, puedo hacer operaciones con estos objetos. Esto es como el lenguaje de programación de R, pero trabajar en la consola puede ser algo incómodo. Entonces, generalmente vamos a trabajar en un script. Un script es un guión. Entonces, si se fijan acá, acá arriba tienen File, Edit, Code, View, Plots. Nosotros vamos a File, abajito, hay una hoja en blanco con un signo más. Bueno, nosotros hacemos clic aquí y tenemos varias opciones que son formatos de salida de los documentos de R. RScript, que es el guión más básico, RMarkdown, que es en lo que vamos a trabajar, y hay opciones más avanzadas. Para este curso vamos a fijarnos en RMarkdown y voy a mostrarles cómo se ve un guión de RScript que vendría a ser esto. Si se fijan, yo puedo escribir aquí lo mismo que escribí en la consola. Hola mundo. Y lo voy a ejecutar, en este caso, con control enter. Entonces, control enter ejecuta una línea de código. Ahora, fíjense que yo puse acá un signo gato, ¿ya? Porque el signo gato me permite hacer operaciones. Si yo no pusiera ese signo gato y solamente escribiera me permite hacer operaciones, R me va a tirar un error. Va a decir que hay un símbolo inesperado en me permite. La razón de esto es que R es un lenguaje de programación. Nosotros podemos entenderlo como que tiene su propio idioma. Cuando nosotros queremos aprender un idioma, vamos a palabras en un diccionario que contienen cierta carga de significado y que los hablantes nativos de ese idioma pueden aprender. R no es una persona, esta no es una explicación técnica, pero R tiene su propio lenguaje, está construido en base a ciertos conceptos y la idea de escribir así es que tú le hables en un idioma que R pueda entender. Si le hablamos, si simplemente le escribimos así, sin indicarle qué tipo de datos es esta oración, entonces
R no lo va a entender y va a tirar que hay un símbolo inesperado. Ese es un error y no va a funcionar. Aquí hay otros conceptos que son importantes. Uno de ellos es que R es un lenguaje que interpreta línea por línea de código lo que vamos a hacer. Si se fijan acá en la sección más de la izquierda hay un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y esto puede seguir así infinitamente. Estas son las famosas líneas de código. Si yo ejecuto todo este código, va a decir y el error está en me permite. Ejecutó la línea 1, ejecutó la línea 2, ejecutó la línea 3 y en la línea 4 encontró el error. R se ejecuta línea por línea. Entonces eso también nos permite ver muchas veces en qué línea está el error. Sobre todo cuando vayamos a compilar documentos, que más adelante vamos a ver qué es compilar documentos. Lo otro que es importante recalcar es que R es un lenguaje objetos y vamos a ver qué significa que esté orientado a objetos. Bueno, que R esté orientado a objetos significa eh, que está hecho en base a estos objetos. Un objeto es uno o varios valores que están asociados a un nombre y que estos valores son tipos de datos. Entonces, un objeto es un tipo de dato almacenado en un nombre. R permite la creación de muchos de estos objetos y manipularlos. De hecho, las funciones que vamos a usar pueden pensarse como objetos. Las variables que vamos a usar son objetos. Las bases de datos que vamos a usar y que vamos a construir también son objetos. Entonces, R permite construir programas de manera modular, ir encajando distintos objetos y eficiente. También resulta, ya una vez dominas algunos de los fundamentos, más fácil de hacer. R tiene una curva de aprendizaje elevada, hay mucho contenido al principio, se hace muy pesado al principio, pero después va a ser progresivamente más sencillo aplicar los conocimientos. Entonces ya tenemos algunas nociones básicas y podemos hablar de los objetos como tal, de cómo los creamos y de cuáles son los tipos de datos. No. ¿Cómo creamos un objeto? ¿Cómo creamos un objeto? Escribimos así con los gatos cómo creamos un objeto. Eh, Pensemos en un nombre cualquiera. Aquí yo ya creé uno en la consola, puse que X y le asigné un valor que era 104. Entonces, al nombre de objeto X, yo le asigno con el operador de esta flechita un 104. Fíjense que yo también puedo asignar otro objeto Y con otro operador que es el igual y ponerle 100. Ahora, si vemos el panel derecho, el environment, tanto X como Y se almacenaron con sus respectivos valores en values. X con un 104 y con un 100. Si yo pongo cualquier otra letra, por ejemplo una Z, va a decir error, objeto Z no encontrado, porque Z no es un objeto almacenado en la memoria de R. En cambio, X e Y sí lo están, porque yo los acabo de almacenar al asignarles un valor, 104 para X, 100 para Y. Y eso significa que si yo escribo en el script, por ejemplo, la línea 9 de código X y lo ejecuto con control enter, R en la consola, que está aquí abajo, va a reconocer ese objeto, que el objeto X significa 104. Nosotros leemos la X, pero R va a entender 104 porque lee el dato que está enmascarado bajo ese objeto. Y con la Y sucede lo mismo. Y lo interesante es que yo puedo escribir 104 menos 100 y R va a hacer esa operación aritmética, va a tomar 104 y le va a restar 100 y me va a devolver 4. Pero dado a que yo ya asigné valores a X e Y, si yo escribo X menos Y, también me va a devolver 4, porque ahora que X significa 104 e Y significa 100, R encuentra que estas dos expresiones de la línea 3 y la 14, 104 menos 100 y X menos Y, son equivalentes. Entonces, así podemos asignar valores a un objeto. Y fíjense que estos valores no son solamente numéricos, podemos asignarles valores de carácter. Por ejemplo, el nombre del canal, política y perspectiva.
Entonces, fíjense que aquí se crea un valor política y perspectiva que está asignado a un nombre de objeto. Y el nombre del objeto es nombre. Ya, ahí, mala mía por ser poco creativo, pero yo puedo cambiarle el nombre a canal YouTube. Y ahora el canal de YouTube que yo tengo, canal de YouTube, política y perspectiva. Ahora fíjense bien que si yo tomo el canal de YouTube, mi objeto canal de YouTube, y le resto X, hay un error. ¿Ya? ¿Por qué creen que sucede este error? Un minuto para pensar. No, dale, que un minuto es mucho tiempo, pero la idea es muy simple. X significa 104. Si yo tomo política y perspectiva y le resto 104, es claro que va a ser un error. Aquí me dice non-numeric argument to binary operator, porque política y perspectiva no es un número, es un texto, y 104 es un número. Entonces yo a un texto no le puedo restar un número, no tiene sentido. No puedo tomar el Quijote y restarle 5. No se entiende. Entonces R tampoco va a funcionar de esta manera. Hay tipos de datos de texto, que les vamos a decir datos de carácter o string, y tipos de datos numéricos. ¿Cómo puedo saber cuándo tengo un tipo de dato de tal o cual manera? Bueno, nosotros creamos como datos numéricos el objeto X, que significa 104, y el objeto Y, que significa 100. Y tengo un dato de carácter. Carácter, cadena de texto o string. Que pueden encontrar con esas tres denominaciones, que es el objeto canal YouTube, que significa política y perspectiva. Entonces, si yo tomo el objeto X y quiero saber qué tipo de objeto es, class y el nombre del objeto. Me va a arrojar que es un objeto de tipo numérico. Fíjense acá en la consola, class numeric. Ahora, si yo tomo el objeto Y, class Y, control enter, también numeric, es un objeto numérico. De nuevo, si hago lo mismo con el canal de YouTube, canal YT, ahora me arroja que es un dato de carácter. ¿Por qué? Porque el canal de YouTube es un dato de texto. Y ahora me quiero detener un poco en los datos de texto para hacer énfasis en un punto que quizás alguien haya notado, pero para los datos de texto usamos comillas. Porque si yo tomo el canal de YouTube, o mejor en este caso, creo un objeto llamado curso y le pongo análisis de datos, me va a tirar error. Por lo mismo que sucedía cuando le quitaba las comillas al hola mundo, que fue el primer error que tuvimos. Ya porque R no va a reconocer esto como un objeto. Para que R reconozca esto como un objeto, hay que ponerle las comillas que indican, las comillas indican que estamos creando un dato de texto, o carácter, o string, ¿ya? Hay que aprender todas las denominaciones, y una vez que ejecutemos esto, que ahora sí va a servir, podemos hacer que R traiga a la consola el objeto curso. Ahora, hay algunas cuantas convenciones para nombrar objetos. Vamos a trabajar mucho asignando valores a objetos. No hay otra manera de trabajar en R que no sea creando objetos. Para bien o para mal, tenemos que acostumbrarnos a esto. Yo les digo al tiro que va a ser sencillo. eh, Además que todos los objetos que creen se les van a guardar aquí, entonces pueden consultarlos. Pero para esto es importante tener nombres descriptivos. ¿Por qué un nombre descriptivo? Porque si yo estoy trabajando con una base de datos del Banco Mundial, no puedo guardar esa base de datos como, no sé, abecedario, porque no se entiende. Entonces, el nombre tiene que ser descriptivo para que yo al leer el código entienda cuál es la operación que se está haciendo. Pero además, y otra convención importante es usar minúsculas.
Y la razón de esto puede ser un poco decepcionante, pero es porque es más fácil escribir todo en minúsculas, no tener que estar haciendo cambios de letras, de mayúscula a minúscula, equivocarnos, errores de tipeo, ahorramos tiempo, milésimas de segundo, pero ahorramos tiempo. También evitar nombres con espacio, importantísimo. Porque si yo creo, no sé, un objeto que se llame números pares, con un espacio y le pongo 2, 4, 6, 8, 10, me va a tirar un error. Me va a tirar un error porque este espacio significa que estamos dándole a R dos tipos de datos, dos tipos de información para procesar. Tenemos que indicarle para que entienda que lo que queremos hacer es asignar un objeto que esté solamente un dato. Entonces podemos hacerlo sin espacio, aunque hacerlo sin espacio puede ser un poco complicado porque uno se pierde. Entonces, por convención, escribimos siempre todo en minúsculas y en vez de espacios, escribimos guión bajo. ¿Ya? Eso es por convención. Se llama formato Snake Case y hay paquetes, que ya vamos a explicarlo en otros videos, que convierten las variables de una base de datos a este formato, que es mucho más fácil de trabajar. Otra cosa importante es no comenzar el nombre de los objetos con un número, porque R no lo va a reconocer. Por ejemplo, si yo pongo 2023-año y le asigno el 2023, error. Un expected input, la entrada, no es válida en la entrada con un número. Entonces, si yo quiero escribir el nombre de un objeto y que contenga un año, el número no puede comenzar el nombre del objeto. Tiene que estar o bien entre medio o bien al final. El tema es que no comience con un número. Mientras parta con una letra, el número puede estar en cualquier parte. Otro consejo es usar nombres cortos, nombres precisos, usar nombres cortos. También por un tema de velocidad y evitar errores de tipeo. Y lo último es ser consistente con los nombres que utilizamos. ¿Por qué? Para que los nombres signifiquen lo mismo en todo el script. Y ahora que sabemos esto, podemos crear distintas clases de datos. Pues si yo quiero crear un dato numérico, primero les voy a enseñar a limpiar esto, porque ya hay muchos objetos acá, que tienen dos opciones. La más fácil es ir a esta escoba de acá, Clear Objects. Pero quizás no quieren borrar todos los objetos, quizás quieran borrar solamente, por ejemplo, números pares. Entonces yo escribo rm de remove, también puedo escribirlo entero, remove o rm, es lo mismo, ¿ya? Y escribo el nombre del objeto que quiero borrar, números pares. Bueno, no guardé números pares sin el espacio, no lo guardé sin el espacio, pero ahora sí, ahí quedó guardado, lo borro. Si quiero borrar números pares sin el espacio, que está aquí, como lo mismo, remove, le borro eso. Escribo el nombre tal cual del objeto que quiero borrar. Si quiero borrar el objeto X, si quiero borrar el objeto Y, ejecuto. A veces voy a tener muchos objetos y hacer eso uno por uno va a ser mucho, entonces escribo list igual ls y eso va a borrar todo. Pero bueno, también puede pasar que no quieran hacer eso, sino que hacerlo más fácil. Desde aquí la escobita, ustedes ponen la escobita, les va a preguntar, ¿están seguros que quieren remover todos los objetos del environment? Le ponen sí. Y eso también les va a borrar toda la lista. Pero yo no quiero borrar la lista todavía, ¿verdad? Quiero tener mis objetos, quiero tener mi X5, quiero tener un mensaje, hola, quiero tener, no sé, números 1, 2, 3, 4, 5 y quiero tener colores. Entonces, blanco, azul y rojo, como la bandera de Chile. Y ahora voy a ir línea por línea, control enter, control enter, control enter y control enter, y se me van a ir creando los distintos objetos. X tiene valor 5,
El objeto números contiene los valores 1, 2, 3, 4, 5. El objeto mensaje contiene un saludo. Y el objeto colores tiene 3 datos: blanco, azul y rojo. Quiero detenerme un poco porque ya hicimos la presentación de lo que es un dato numérico y un dato de carácter en la línea 64 del código, no, la línea 66 del código y la línea 68, porque fíjense que es diferente. Si nosotros tomamos el objeto X y lo ejecutamos, R me va a devolver un solo dato, que es este 5. Si yo tomo el objeto números y lo ejecuto, me va a devolver 1, 2, 3, 4, 5, y esos son 5 datos. Si se fijan, números contiene 5 datos distintos. 5 datos distintos. ¿Ya? Y colores, a su vez, si yo escribo mensaje, me va a devolver un hola, pero si escribo colores, me va a devolver separado, blanco, como un objeto, azul como otro objeto y rojo como otro objeto. ¿Ya? Esto es un vector. Un vector es un objeto que almacena distintos datos de un mismo tipo. ¿Por qué son datos de un mismo tipo? Fíjense que tanto el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 son datos numéricos. Y en cuanto a colores, tanto el blanco, el azul y el rojo, están entre comillas, son datos de texto. Un vector almacena distintos datos, es una colección de datos de un mismo tipo. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener nombres, ¿ya? Y quiero asignar los distintos nombres de un curso, como Pedro, ¿ya? Juan, Diego, etc. Yo, para hacer esto, tengo que anteponer una C, un paréntesis, y dentro de ese paréntesis voy a concatenar distintos valores. Es una concatenación de valores, por eso es una C. Entonces, el primer valor, Pedro. El segundo valor, el segundo nombre, Juan. El tercer valor, el tercer nombre, Diego. Y fíjense que acá estoy tomando todos los nombres y los estoy separando por comas, porque eso indica un objeto, otro objeto y otro objeto. Son objetos diferenciados. Y los objetos que quiero crear son Pedro, así que escribo entre comillas Pedro, una coma para diferenciarlo del segundo objeto, que es Juan, también entre comillas, Juan, porque es un dato de texto, y una coma para diferenciarlo del tercer objeto, que es Diego. Cuando yo cree esto y lo ejecute, me va a arrojar los nombres de Pedro, Juan y Diego. Ahora, imaginen que yo quiero crear la edad de Pedro, Juan y Diego. Ya, Pedro tiene 20. Este es un dato numérico, así que no es necesario que yo le ponga comillas, ¿no? Si le pusiera comillas no sería un dato numérico, sería un dato de texto, pero la edad es un número, así que quiero que sea un dato de tipo numérico. No le pongo comillas, le escribo el número así tal cual. Pero tiene 20. Juan tiene 21, entonces una coma y la edad de Juan 21. Y Diego tiene 19, una coma y la edad de Diego 19. Y quiero crear otra, que es el equipo. ¿Ya? Diego es de Colo-Colo, no, perdón, Pedro es de Colo-Colo, Juan es de la Universidad de Chile y Diego es de Cobreloa. Entonces ejecuto eso y si le pido a R que me devuelva mis equipos, me aparece Colo-Colo, Universidad de Chile y Cobreloa. Ahora, si se fijan, los objetos que hemos creado, que son nombres, edad y equipo, todos tienen longitud de 3. ¿Cómo puedo saber la longitud de un vector? Fijémonos en el environment. Aquí en nombres dice CHR, eso significa carácter, son datos de tipo carácter, son cadenas de texto, y 1 a 3 significa que son 3 objetos. Yo también le puedo indicar a R que me indique esto, que me diga esto con la función class, nombres, me dice carácter porque son datos de texto, y le puedo indicar que me diga la longitud del vector, el número de elementos que contiene el vector con length, nombres, 3. Y resulta
que edad también tiene 3 y equipo también tiene 3. Así que yo puedo ir aún más lejos a R y pedirle que me indique su root, que es como una cédula de identificación aquí en Chile. Entonces puedo pedirle que al primero es 20, 190, 212 y un 4. Fíjense que es importante que para esta clase de... Estos son números, pero no estoy haciendo una operación matemática, son números que representan una identificación. Entonces, técnicamente es una variable cualitativa, es una variable categórica, divide las observaciones en categorías. Así que no es un número, es cualitativo. Y si es cualitativo, es texto. ¿Ya? Así lo vamos a entender aquí. Entonces, le creo otro root ficticios y otro root. Ya, esto creo que no es para nada coherente con las edades que tienen, pero no importa. Les creamos 3 root distintos. Y resulta que esta este nuevo objeto que agregamos, root, también tiene longitud 3. Si yo tengo varias variables, distintos objetos, de la misma longitud, el mismo número de elementos, yo puedo crear una base de datos. Entonces aquí voy a ponerle base, el operador de asignación de objetos y la función DataFrame. Ya, ¿y con qué objetos quiero construir mi base de datos? Con los nombres, ¿ya? Yo ya guardé el objeto nombres aquí, por eso lo puedo escribir así sin necesidad de comillas. También guardé el root, la edad y el equipo. Entonces, creando esto, yo puedo ver con view la base. Y esta es nuestra primera base de datos. El vector nombres, el vector root, el vector edad y el vector equipo. Y si se fijan, cada vector que creamos es una variable. Cada columna es un vector, cada columna es una variable, cada variable es un vector también. Y cada fila es una observación. Este formato de bases de datos se llama tidyverse y es el formato que nosotros vamos a trabajar. Para que ustedes puedan trabajar tidyverse, tienen que instalarlo, y esto se hace con install packages, y entre comillas escriben el nombre del paquete que quieren descargar, tidyverse, y esto lo ejecutan. Yo en mi caso no lo hago porque ya lo tengo instalado, pero les va a aparecer un cuadro aquí entre medio que va a hacer una serie de instalaciones que se va a ir cargando. El paquete tidyverse es pesado, así que va a estar un buen tiempo haciendo eso. ¿Cómo van a saber que terminó de instalarse? Bueno, esta flechita que está acá abajo en la consola les va a aparecer. Cuando R está trabajando, la flechita no aparece. Y lo segundo, mientras R esté trabajando, aquí va a aparecer un signo de pare, como en rojo. Y así ustedes pueden saber que R está trabajando. Cuando eso desaparezca y se les habilite esta flecha de acá, de abajo en la consola, significa que R está listo para recibir una nueva instrucción. Y por último, eh, nosotros vamos a estar trabajando con R Markdown. Entonces la idea es que ustedes vayan acá a la hoja y aquí donde dice R Markdown, le hagan clic. A mí me aparece esto, a ustedes no les va a aparecer esto, a ustedes les va a aparecer, si es la primera vez que lo hacen, que tienes que instalar un paquete. Ustedes pongan OK, acepto. ¿No? Y eso va a habilitar para que puedan leer la clase de documentos que les voy a compartir. ¿Ya? Y eso es todo por esta cápsula. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Vamos a mandar unos ejercicios. R es complicado, así que no duden en escribirme cualquier cosa.